la clase, perdón. Ya, ahí sí. Entonces, porfa, que le cambien ese datito aquí para próximos cálculos que tengamos que realizar, ¿ok? ¿Estamos claros con esto? Váyanme respondiendo para poderme quedar tranquila de que colocaron bien la ecuación aquí. Profe, yo ahorita le estoy revisando a ver si he puesto con la coma o no he puesto con la coma. Ya. Sí, solamente necesito que estén todos al tanto de esto para que luego hagan el cambio, el ajuste en sus plantillas. ¿Ya? Bien. Eso, chicos, y el día de hoy quería hacer una retroalimentación un poquito, porque ¿qué fue lo que pasó y que vi en las tareas del cálculo de calorías, pero aplicando la fórmula simple? Que el inconveniente fue que ustedes hicieron el recálculo para gasto metabólico basal, pero no utilizaron ese valor para calcular actividad física y actividad termogénesis, y calcular termogénesis. Entonces es importante que si es que ustedes cambian, ¿no?, de fórmula, utilizamos Benedict o utilizamos fórmula simple para gasto metabólico basal, obviamente este valor de calorías que se obtiene tiene que ser la base para el cálculo posterior, ¿sí?, que realicemos, ya tanto de actividad física como de termogénesis, ¿ya? Voy a ir revisando nuevamente esta plantilla para que ustedes vayan, incluso si es que desean, haciéndolo a mano, ¿ok? Para que luego pasen a su plantilla ya de Excel todo el ejercicio, ¿sí? Voy a iniciar con el valor que tengo aquí de índice de masa corporal, que creo que era el mío, el que yo les había puesto de ejemplo que estaba aquí, ¿ya? Entonces, con estos valores que tengo aquí, voy a ir realizando los ejercicios de abajo, ¿no es cierto?, para sacar el total de calorías, y de esa manera ustedes pues puedan quedar ya un poquito más seguros de esto, sobre todo el momento de cambiar las fórmulas, ¿ya? Entonces, he colocado aquí mi peso 51 kilos, ¿no es cierto?, para sacar índice de masa corporal, mi talla 1,56 m, mi talla al cuadrado, que sería 2,43, el valor que obtengo, ¿no es cierto? Y si es que yo divido este valor para los 2,43, ¿no es cierto?, tengo un total de 20,96, que si yo comparo, ¿no es cierto?, con mi tablita del índice de masa corporal, la categorización, yo me encontraría, ¿no es cierto?, dentro de mi peso adecuado, ¿no es cierto?, aceptable. Ahora, es importante que ustedes cuando hagan el ejercicio, siempre puedan al final del ejercicio o el momento que sacamos índice de masa corporal, indicar mi situación, ¿ya? ¿En qué me encuentro yo? Tengo un índice de masa corporal, ¿ya?, adecuado, para tener esa referencia, ¿ya? Luego de obtener entonces mi índice de masa corporal, yo voy a ir sacando mi valor, ¿no es cierto?, de calorías. Voy a aplicar la fórmula de Benedict primero para sacar gasto metabólico basal, ¿sí? Entonces, yo tengo un peso de 51 kilogramos, la talla al cuadrado, perdón, en centímetros es 156 y mi edad son 35 años. Si yo voy reemplazando los valores aquí, ¿no es cierto?, ¿qué tengo que colocar? El valor del peso, ya que serían los 51 kilos, ¿no es cierto?, el peso en kilos, mi talla en centímetros, que serían los 156, ¿verdad? Y mi edad en números, que sería aquí 35. Si yo desarrollo la ecuación, ¿no es cierto?, saco un valor de 1260,9 calorías de mi gasto metabólico basal, ¿verdad? Hasta ahí me copian, ¿no es cierto? Este ejemplo estuvo igual ahí el momento en el que yo les pasé la plantilla. Estos son mis datos reales, ¿no? Es importante, por favor, cuando nosotros tomemos los datos para la ecuación de gasto metabólico basal, que consideremos el peso en kilos, la talla en centímetros y la edad en números. Aquí sería otro el valor, ¿no es cierto?, si yo pusiese 1,56, si ven, cambia notablemente. Por favor, esto también es una primera referencia, porque vi algunos ejercicios en donde colocaban valores y no se daban cuenta realmente de los resultados que obtenían. Habían ejercicios en donde me salían que tenían que consumir 70,000 calorías,
que es imposible. Habían otros que me decían que tenían que consumir 820 calorías para metabólico basal. Esos son valores muy pequeños o son valores muy altos que nosotros tenemos, estamos obteniendo. Entonces, eso quiere decir que algo anda mal en la ecuación, estamos colocando mal algún valor. Entonces, por eso es importante que tomen los datos correctamente según nos pide la ecuación, nos pide la fórmula inicial. ¿Sí? Entonces, he sacado yo un valor de 1260 calorías de gasto metabólico basal con la fórmula de Benedict. Si es que yo voy a realizar con el mismo valor, ¿no es cierto?, de mi peso, ¿no es cierto?, el mismo factor de sexo, y voy a sacar mi gasto metabólico basal con fórmula simple. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Transformar esos 51 kilos de peso que tengo, ¿no es cierto?, 51. Si esto multiplico yo por 2.2, voy a tener el valor, ¿no es cierto?, en libras, que son las 112 libras que tengo aquí. 112.2 voy a poner, ¿ya? Con un decimal estamos perfecto. ¿Ok? Entonces, para que de pronto puedan seguir la fórmula, ¿qué es lo que puedo hacer? Multiplicar este valor, ¿no es cierto?, que tengo aquí, por 2,2 y me queda la fórmula anclada ya, ¿no es cierto?, en el documento. Estamos hasta aquí. Estamos sacando gasto metabólico basal con las dos fórmulas que hemos estado aplicando, ¿ya? Primero Benedict, que ya tenemos el valor acá arriba, ¿no es cierto? Este es el valor de calorías que tengo yo para gasto metabólico basal con fórmula de Benedict. Y si es que hago un cálculo, ¿no es cierto?, para mi gasto metabólico basal con fórmula simple, tomo mi peso en libras, ¿sí? Y voy a multiplicar por un factor 10 en el caso de mujeres o un factor 11 en el caso de hombres, ¿no es cierto? Entonces aquí el valor de mi gasto metabólico basal con fórmula de Benedict son 1122 calorías. Recuerden que yo les decía que hay una diferencia, ¿no? Acá, por ejemplo, para el gasto metabólico basal obtuve 1260 calorías, acá estoy obteniendo 1122 calorías. Realmente la diferencia que tengo son más o menos 100, 120 calorías que quizás calculando este dato con gasto metabólico basal con fórmula de Benedict pueda ser un poquito más preciso, porque recuerden que estoy utilizando datos mucho más certeros, ¿no? Mucho más reales, incluso objetivos en el caso de cada una de las personas. Aquí estoy utilizando solamente dos datos importantes. Por un lado, el peso, ¿no es cierto?, y un factor de multiplicación que es estándar. Entonces, este valor de aquí quizás no sea tan objetivo, ¿no? Quizás no sea tan real como el que obtengo con la fórmula de Benedict, ¿sí? Recuerden que estas dos fórmulas son las dos únicas fórmulas que estamos aplicando para gasto metabólico basal, ¿ok? Hay otros tipos de fórmulas que podemos aplicar también, pero no es necesario este momento. Ya yo lo que hice fue darles dos fórmulas diferentes para que ustedes puedan tener realmente hacer una diferenciación y entender cómo ciertos datos que son más objetivos, ¿no es cierto?, me pueden dar un valor mucho más real de gasto metabólico basal en el caso de la fórmula de Benedict, ¿sí? Esto no quiere decir que no deba o no pueda aplicar la fórmula simple. Si yo no necesito tener un valor tan objetivo, tan certero, puedo hacer la aplicación de la fórmula simple. Además, puedo yo aplicar la fórmula cuando no tengo todos los datos de la persona, ¿no es cierto? No tengo aquí la edad, por ejemplo, ¿no es cierto? No tengo aquí la estatura, por ejemplo, lo único que tengo es el valor en libras, ¿sí? El valor en libras y estoy multiplicando por un factor. Por favor, necesito que hasta este momento, sobre todo algunas personas que me escribieron diciendo que habían visto la retroalimentación de las tareas y que no estaban conformes, obviamente, porque no habían resultados correctos. No sé si es que hasta aquí estamos claros. Profe, lo que pasa es que yo no lo había entendido de que tenía que poner en el ejemplo que usted puso, ahí estaba sin el punto, entonces yo me guié con eso e hice la tarea que no le puse el Bueno, punto. en Entonces, esta fórmula, Mariana, en esta, sí, le no, he puesto esta realmente en aquí habíamos obtenido en el primer ejercicio que fue de
de Manolo, el primer ejercicio que hicimos de cálculo con la fórmula de Benedict para metabólico basal, ahí a ver, yo me di cuenta del error que había, pero no es que les califiqué en base a esto, igual les dejé el valor ahí, ¿sí? Le dejé nomás el valor ahí, no es que les corregí eso. En el caso de Juana, no había el error porque ya tenían que utilizar esta fórmula de acá, que estaba correcta. ¿Sí? Acá no les dice, realmente no es que les perjudique en calificación ni nada porque fue error mío y no todos se dieron cuenta. Había personas que sí se dieron cuenta, pero otras no. Entonces, aquí la corrección no les dice en base a esto de aquí, ¿sí? Más bien, la mayor cantidad de errores se dio cuando tuvimos que... Lo que pasa es que si uno dice que los profesores se equivocan, eh, créanme que Ah, va a no, ser... para nada, chicos. Este No, realmente no, fue un error, el mío, yo no me di no, cuenta. no, no, yo sé, para usted sí, pero hay otro profesor. No, imagínense, bueno, no les voy a poner a hablar de otros profesores de este momento. Realmente yo el rato de revisar, el rato que les pasé la plantilla, tal vez no me di cuenta, pero obviamente el rato de revisar ya me di cuenta del error que tenía ahí, ¿no? El error de tipeo que me pasó a mí. Entonces, obviamente les estoy dando a conocer esto para que ya los próximos ejercicios corrijan eso ustedes en su plantilla, ¿sí? Y en realidad no les he colocado la calificación en base a eso, o sea, no, es más bien en cómo ejecutaron y cómo colocaron los datos y obtuvieron los Entiendo. valores. Sí. Sí, 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 Creo pero que no, todos donde entendemos. sí hubo, Usted es una linda. donde sí hubo oigan, es un error que le pudo pasar a cualquiera, no fue un error de tipeo mío, pero Sí, donde profe. sí, sí tenía que corregirles, porque ahí sí se olvidaron, es justamente en la partecita de actividad física y termogénesis, que no utilizaron el valor del gasto metabólico basal de la fórmula simple, sino que los ejercicios que ustedes hicieron lo hicieron utilizando el valor de gasto metabólico basal, ¿sí? Para tal cosa, hicieron este ejercicio. Esto de aquí lo realizaron correctamente, pero ¿qué pasó? Que cuando tenían que calcular ustedes actividad física, la idea aquí es que ya no utilicen el valor que obtuvieron en Benedict, ¿no es cierto? Sino utilicen el valor que obtuvieron en fórmula simple. Entonces, si es que yo calculo aquí el valor de actividad física, por ejemplo, un 30%, yo voy a colocar en este caso 40% de actividad física, ya para que continuemos con mi ejercicio. Si yo coloco aquí 40% de actividad física, ¿ok? Y coloco el valor, ¿no es cierto?, de gasto metabólico basal que obtuve de la fórmula de Benedict, ¿no es cierto? Mi valor va a ser diferente al que obtenga si es que aplico aquí el gasto metabólico basal que obtuve con fórmula simple, ¿sí? Entonces, si es que yo obtuve aquí con fórmula simple 1122 calorías, ¿no es cierto? Obviamente, cuando calcule actividad física voy a tener que tomar este valor para poder sacar mi porcentaje de actividad física. Aquí fue el error que sí cometieron, que fue un error simple, ¿no? Pero que obviamente en esta retroalimentación estamos revisando. ¿Por qué? Porque yo al realizar el cálculo de gasto metabólico basal con otra fórmula, obviamente voy a tener que cambiar, ¿no es cierto?, esa base para poder hacer el cálculo de actividad física y poder hacer el cálculo de la termogénesis. Entonces aquí hoy lo que hice fue cambiarles, ¿no es cierto?, aquí estas leyenditas para que ustedes puedan identificar, ¿no? Si es que hacemos gasto metabólico basal con fórmula simple o con fórmula de Benedict, obviamente esos valores van a tener que cambiar, ¿no es cierto?, al calcular actividad física y al calcular termogénesis. Ahí sí, eso es la partecita que ya después, en la segunda parte, en la aplicación, en el reajuste que ustedes hicieron, que algunos chicos se olvidaron de cambiar eso. O sea, y me hicieron el cálculo de metabólico basal con la fórmula simple, correcto, hasta ahí estábamos bien, pero el momento de revisar ya actividad física y termogénesis, lo hacían aplicando el valor que obtuvieron con la fórmula de Benedict. Entonces, obviamente, a lo que voy es que estos dos valores van a cambiar, ¿no? El total de calorías que yo considere ya sumando. Las calorías creo que van a ser las mismas, ¿no? Van a variar un poquito, ¿sí? Pero O a lo sea, que voy, igual, disculpe,
a lo que vamos, Dime, lo basal, exacto. O sea, lo van a basal ser tiene, lo mismo el gasto metabólico basal, prácticamente. sí, esa va a ser prácticamente tu base. Del Sí, peso de entre tanto, tanto, tanto y entre tanto. ¿Me entiendes? no te entendí la O última sea, parte. no, entre tanto, digamos, 65 a 70 kilogramos. O Ya, sea, ese es el GMB, a ver, siempre. me estás hablando de estos valores. Sí, talla 1,72. A ver, no te entendí. El gasto metabólico basal o esta fórmula que nosotros aplicamos aquí, ¿no es Exacto. cierto? Esta fórmula, estas ecuaciones Ujú. que tenemos aquí, siempre van a ser las mismas. Esas no van a variar. Lo Exacto. único que, A sí, eso voy. lo único que A eso cambia voy. es que tú tienes que tomar, ¿no es cierto? Si es que estamos hablando de un hombre, la fórmula de acá arriba, porque tenemos aquí sí valores diferentes, ¿no es cierto? Pero esto depende o esto cambia por el sexo de la persona, ¿ok? Entonces, estas ecuaciones siempre se van a mantener. El sexo de la persona, ¿cuánto? O sea, ¿cómo era? A ver, por qué cambian estos valores, podríamos decir, entre sexo? Porque normalmente la exigencia metabólica de energía es mayor en el caso del hombre, ¿sí? Porque, Solamente son 5 gramos. ¿cómo solo son 5 gramos? No sé, es A ver, seis punto te voy a poner, cinco verás, y digamos que solo para que veamos la diferencia. Aquí tenemos peso 67 kilos, de talla 1,78 y de edad 30. Vamos a poner los mismos datos acá abajo a esta a mujer, ¿ya? ¿Cómo es? En la fórmula de Benedict para mujer. Si ves que varían alrededor de 200 calorías. Esas 200 calorías son un indicador de que el gasto metabólico basal en el caso de los hombres siempre va a ser mayor. ¿Por qué? del, Porque de, de la antigüita, ¿cómo era la antigüita? ¿Cómo se llama la fórmula? la simple, ya vamos a la simple. No, la simple es eso, ¿verdad? Esta de aquí. En la simple, en cambio, ¿no es cierto? Vamos a tomar un factor de multiplicación. Estamos tomando aquí el peso en libras, por ejemplo, 147,4 libras. Si multiplico por 11, ¿no es cierto? Obtengo un valor de 1,621. Si multiplico por 10, que es el caso de mujeres, tengo 1,474. Varía, obviamente, pero porque estamos tomando datos, ¿no es cierto?, de hombre y mujer. Entonces, siempre vamos a tener mayor cantidad de calorías en el caso del hombre, ya cuando Es hacemos el cálculo. simplemente, Porque, simplemente es por 11. sí, aquí es por 11. Aquí es por 11 para la fórmula simple y aquí es por 10 en el caso de mujeres para la fórmula simple. Recuerden que aquí siempre el peso se toma Menos uno. en libras, sí, menos un punto. Entonces, estas fórmulas, obviamente, como digo, hay muchísimas otras fórmulas que pudiésemos aplicar. Yo estoy tomando solo dos y realmente a la que le tengo más confianza es a la de Benedict. ¿Por qué? Porque acá estamos tomando datos un poquito más profundos, datos más certeros, ¿no es cierto?, de la persona. No solamente estamos tomando un peso y el sexo, estamos haciendo referencia a la talla, estamos haciendo referencia a la edad, entonces obviamente el valor final que yo obtengo de calorías va a ser mucho más certero. Ya, denme un segundo que no sé, me están haciendo una llamada y no se puede hacer algo. Ocho te puede dejar. Lindo ha estado cara mismo esa etapa. Dice que hasta 18 te puede dejar.
Pero me dices a mí, o sea, para yo hacerte, porque él te cobra $2 más. No es tan caro, lo que pasa es que se ha subido todo el añito, y me subido los displays, se han subido las baterías, todo, una verga este año, loco, hasta diciembre estuvo bonito para comprar. Ya, ya chicos, muchas gracias por la espera. No escuché lo que estaban diciendo. ¿Era algo de las fórmulas o no? Respondan, pero pues. Creo que Profe, yo de lo que tenía la duda era de la fórmula simple y del índice de actividad física. Yo sí le puse de que 40 era de Manolo, el Ya, 40% era de Manolo y el 30% de María. ya. Miren, ojo, ¿no? Con los ejercicios que estoy haciendo, no, a ver, no estoy hablando solo de un caso específico, porque yo obviamente revisé todas las tareas. Mi única preocupación, podríamos decir, es en que el momento en el que ustedes apliquen las fórmulas, coloquen correctamente los datos, ¿sí? Porque si incluso aquí en fórmula simple yo pusiese no mi peso en libras, sino pongo mi peso en kilos, ¿qué pasa? Cambia notablemente esto. Entonces yo no podría, así sea una persona con un peso muy bajo, una persona, no sé, muy Pero joven, ¿no? eso prácticamente, o sea, en libras y en peso con lo que justamente, o sea, la materia anterior es 0 punto algo. ¿Cómo 0 En- puntual? no. En kilos, digamos, yo peso 78. Ya. Si tú quieres transformar eso a libras, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar por No. 2.2. Es que solamente es en kilos. En gastronomía es en kilos. Ah, ya. Sí, obviamente cuando hacemos referencia y hacemos fichas en cocina, sí, hacemos referencia pero ojo, no, estamos hablando de cálculo nutricional y calórico. Entonces aquí, obviamente las fórmulas pueden tranquilamente pedirnos peso en kilos o pueden pedirnos peso en libras. Estamos hablando ya de datos de la persona, de fórmulas que estamos aplicando en el área nutricional. No quisiera que confundan esto de aquí con la parte de la elaboración de las fichas y los pesos estándar que se manejan para alimentos. Porque además de eso, ustedes en la materia de matemáticas a la par, o bueno, veíamos, ¿no? Anteriormente todas estas transformaciones de kilos a libras, de libras a kilos, ¿no es cierto? Incluso cómo utilizamos correctamente los gramajes, o sea, todo eso ustedes revisaron en matemáticas. Entonces yo lo que hago es simplemente este momento indicarles a ustedes cómo vamos a ir reemplazando las fórmulas, nada más, y cómo estas fórmulas que están ya establecidas nos piden los datos. Pero no quisiera descartar la información de los pesos, la información de la edad, de los centímetros o de los metros de estatura que tengamos, ¿no es cierto? Porque tenemos que seguir manejando esas fórmulas, ¿no? Tenemos que seguir manejando esos datos así. Entonces, lo que necesito es que ustedes vayan considerando correctamente los datos, revisen las fórmulas, ¿no es cierto? ¿En qué nos está pidiendo los pesos, las tallas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que podamos ir aplicando correctamente. Otro error que vi por ahí era que, por ejemplo, aquí, que en la fórmula simple que me pide peso en libras, me estaban colocando el peso en kilos. Entonces, obviamente, si es que la fórmula, ¿no es cierto? Yo la resuelvo, voy a tener aquí un resultado que quizás no es o sea, el correcto. Yo no pudiese tener un gasto metabólico basal que solo utilice 510 calorías. ¿Por qué? Porque es muy poquito, ¿sí? Es demasiado poquito. Ustedes tienen la referencia de que una persona normal debería, mujer, consumir 2.000 calorías y el hombre debería consumir 2.500. Esa es la referencia que hemos venido manejando, que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si es que yo saco un 60% de esas calorías, no pudiese salir pues 510, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es muy poquito. Entonces, como para que vayamos también aplicando las fórmulas con criterio,
y que podamos tener resultados obviamente certeros, ¿ya? Entonces, aquí nos 51, ¿no es cierto? Son 112,20 calorías las que yo tenía que consumir, entonces ahí obtengo un valor para gasto metabólico basal con la fórmula simple, ¿ya? Luego este valor obviamente tendré que aplicar en actividad física, el mismo valor y el mismo valor, ¿no es cierto?, para sacar termogénesis. Si es que estoy utilizando gasto metabólico basal con fórmula simple. Si es que estoy utilizando la fórmula de Benedict, entonces obviamente tendré que tomar este valor, ¿verdad? Profe, Para calcular actividad física, ¿sí? Y para calcular también termogénesis. Diga. quería preguntarle, la fórmula simple, a usted le salió 1600 y algo. Quería preguntarle de dónde le salió esa cantidad. Acá, ¿en dónde? En la fórmula simple, Aquí. Aquí. sí. Ya, no, ¿en la simple o en esta de Benedict? No, en la simple, profe, en la simple, en que dijo que era de hacer por el cálculo por libras Ya, y yo le estaba, sí, ¿de dónde pero él saco? le cambió la cantidad. Creo que ahorita está 1234, de antes estaba 1600 o yo vi mal. No, seguramente vio mal. No he hecho ningún ajuste aquí. Creo a ver, una cosa es importante, chicos. Si yo tengo el valor en kilos, ¿no es cierto? Este es mi valor en kilogramos. Ya, si yo quiero obtener el valor en libras, siempre voy a tener que multiplicar por 2.2. ¿Por qué? Porque en un kilo yo tengo 2.2 libras, ¿no es cierto? Eso aquí en la Conchichina. Entonces, es importante, por favor, cuando realicen, además de eso, que es también recomendable, ¿no? Que si es que estamos utilizando el Excel, traten de utilizar fórmulas. Yo al inicio les puse esto. ¿Qué puse? Esto por 2.2, perdón. Ya, y obtengo el valor. Si yo cambio esto de aquí, hoy día peso 51, pero mañana peso 55, automáticamente se va a cambiar, ¿no es cierto? Si es que utilizo las fórmulas en Excel. Esto nos ayuda un montón. Si vamos a usar el Excel, que sea que utilicemos las fórmulas, o sea, traten de hacerlo utilizando las fórmulas, de esa manera pueden, ¿no es cierto?, darle mayor funcionalidad al Excel también, ¿no? Y ustedes también hacer de forma más rápida esto. Ya, ahí queda 51 porque eso es Sí, profe. En lo que es de Manolo estaba 208 libras, sí, lo que es de Manolo, ¿no es cierto? sí. Entonces aquí el valor en el caso de Manolo eran 208 libras, Sí. ya. Entonces, el valor que yo voy a tomar va a ser este de aquí, obviamente, ¿no es cierto? Porque Manolo es hombre. Ya, entre las 2.288 calorías, eso es lo que voy a tomar. Con este Ya. valor, yo realizo entonces, ¿no es cierto? Este cálculo de fórmula simple, digamos, perdón, cálculo de actividad física. Si es que voy a tomar esta fórmula simple, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que utilizar este valor aquí. Ya si estoy calculando el valor en el caso de Manol. Si utilizo fórmula simple, tengo 2.288 calorías que obtuve, ¿verdad? Si yo saco actividad física con fórmula simple, entonces tendré que multiplicar este valor de gasto metabólico basal por este 40% de actividad física, en el caso de haber colocado 40%, porque yo creo que está muy bien, porque él es crossfitero, ¿no es cierto? Entonces, él al total, para actividad física se va a utilizar 915 calorías, ¿sí? Pero estamos considerando aquí, ojo, ¿no? El valor que obtuve para gasto metabólico basal con la fórmula simple. Si es que estoy calculando con fórmula de Benedict, entonces tendré que tomar igual ese valor para hacer cálculo de actividad física. Todo va a depender, obviamente, del valor que obtenga. No es que siempre vamos a tener que calcular con los dos, ¿no? O sea, se va a tomar uno solo. Si ya saco gasto metabólico basal con la simple, sigo con la simple. Si saco con Benedict, sigo con la de Benedict. ¿Ya? Pero para efectos del ejercicio yo les mandé a hacer el reajuste considerando la fórmula simple, ¿no? Para que vayan practicando también. Entonces, Ya, básicamente, profe. Y esta cantidad que está aquí, 2080, esa es de la mujer, ¿no es cierto? sí, este es de la mujer, aplicando la fórmula simple.
Ya, pero obviamente Ya. aquí, ¿Cuántas según libras el caso, tenía la mujer? perdón, ¿Cuántas libras tenía la mujer? a ver, Porque déjenme, a mí me salió el caso de Juana. Creo que fue tu ejemplo, Martita. Sí, sí, solamente es el ejemplo. Yo les doy los datos y ustedes van aplicando. No recuerdo cuánto era. Ve, aquí, por ejemplo, hay que no está puesta una forma. Solamente reemplazar. Solamente tiene que ir reemplazando. Yo no recuerdo este rato cuál era el peso. No sé si alguien me puede recordar cuál era el peso de Juana para el ejercicio. Profe, 56 kilos. Ya, si es que entonces ella tenía 56 kilogramos, yo saco el valor, ¿no es cierto?, en libras, multiplico 56 por 2,2, porque es, ¿no es cierto?, entonces me sale 123.2 libras, ¿sí? Y este valor entonces, si multiplico por el 10, que es el factor en el caso de mujeres, voy a tener ¿cómo es? Un valor, ¿no es cierto?, para ya gasto metabólico basal, pero con fórmula simple, que sería este total de calorías, 1232, y multiplico esto por 10, ¿no es cierto?, para ponerles ahí con fórmula. Esto de aquí, si multiplico por el 10, que es el factor, ¿no es cierto?, entonces tengo 1232 calorías para gasto metabólico basal con fórmula simple. Si es que yo calculo actividad física y coloco aquí, por ejemplo, que ella realiza un 30% de actividad física y estoy tomando, ¿no es cierto?, el valor referencial que tengo del total de calorías para gasto metabólico basal con fórmula simple, entonces voy a obtener, ¿no es cierto?, el valor. Aquí les voy a poner, a ver, este valor, ¿no es cierto?, que es del gasto metabólico basal, por este 30% de actividad física, ¿no es cierto? Y divido para 100 porque es porcentaje. Tengo 369.6 calorías para actividad física. Y lo mismo pasa con termogénesis. Tengo que tomar el valor, ¿no es cierto?, de la fórmula simple que obtuve para gasto metabólico basal y calculo por ese 10% nuevamente y voy a tener los tres valores, ¿no? Si yo sumo estos tres, y es importante que al final aquí hagamos la suma de estos tres valores, ¿no es cierto? Gasto metabólico, perdón, acá arriba. No, aquí está bien. Gasto metabólico basal, ¿no es cierto? Más actividad física y más termogénesis, entonces ahí sí voy a tener el total de calorías que ella debería consumir, ¿sí? Entonces simplemente es una cuestión de ir reemplazando correctamente. Es importante que ustedes consideren los valores, ¿no es cierto?, para poder ir reemplazando, porque no es lo mismo tomar un peso en kilos que tomar un peso en libras, no es lo mismo tomar una estatura en metros que tomar una estatura en centímetros, no es lo mismo, ¿no es cierto?, tomar los datos del sexo, ¿no es cierto?, si es que es un hombre, utilizar la fórmula de mujer, no, o sea, tenemos que ir aplicando correctamente las ecuaciones, las fórmulas, para poder tener los datos reales, ¿ya? Estamos entonces hasta aquí, creo que ya se ha aclarado mucho más, ¿no? Esta aplicación de fórmulas. Profe, una pregunta, solo puede repetir lo último que nomás le sumo, porque creo que ahí me equivoqué yo en el ejercicio. Ya, el total de calorías, tenemos que sumar, recuerden, siempre las tres actividades en las que el cuerpo utiliza la energía, ¿ya? En este caso, este ejemplo que tengo aquí, ¿qué estamos tomando? El valor que obtuve aquí voy a cambiarle esto para que no, espérense, no se me confunda. A ver. Ya, aquí era el valor de mujer, ¿no? Porque aquí estamos, el valor que obtuve, ¿no es cierto?, de el peso en libras, ¿no es cierto?, que era el caso de Juana, multipliqué por este factor 10, que me dice la fórmula, en el caso de mujeres, y obtengo el total de las calorías para gasto metabólico basal, ¿sí? Ahora, si yo calculo actividad física con ese valor, ¿no es cierto?, voy asimismo a utilizar la misma fórmula, aplicando ese porcentaje según el tipo de actividad física y obtengo el valor de actividad física. Lo mismo pasa con termogénesis y a la final yo tengo que sumar los tres valores.
el que obtuve de gasto metabólico basal, que es el 60% de la energía que siempre va a utilizar mi cuerpo para las actividades involuntarias, más estos 369 que resultaron de la actividad física, ¿ok? Y la termogénesis, que es estos 123,2, que es el 10% de energía que yo utilizo para metabolizar los alimentos. Si sumo los dos, me da un total, ¿no es cierto?, de calorías. No sé, hace rato no se tomó, creo, este de aquí, o uno de ellos no se tomó. Ya, entonces ahí tengo el total de calorías que debe consumir Juana en este caso, ¿ya? No tenemos que dejar ninguno de estos tres valores sin sumar, ¿sí? Porque todas las personas siempre vamos a utilizar la energía para estas tres actividades, ¿sí? Entonces, si yo dejo de sumar una de ellas, entonces no voy a tener el valor real que debería consumir de calorías, ¿ya? Ahora Profe, sí, una pregunta más. En ya. el termogénesis le multiplico por 10. Siempre es el 10%, siempre. Siempre vamos a calcular por un 10%. Solo la termogénesis es la que no cambia, ¿ya? Porque todas las personas utilizamos un 10% de nuestra energía para metabolizar los alimentos, todas. Tal vez, ¿no? De forma, o sea, si es que estudiamos algún caso a profundidad, posiblemente haya personas que con metabolismos un poco más lentos utilicen menos energía, pero eso realmente en casos muy específicos, o sea, ciertas patologías puede suceder. Pero si yo hago un metabolismo correcto de mis alimentos, un 10% siempre va a ser esa referencia, ¿sí? Siempre vamos a calcular por un 10%, ¿ya? Ya. Ahora, quisiera que para el día viernes que tenemos la clase con ustedes, nuevamente, y que vamos a continuar un poquito ya revisando un poco de cantidades utilizando manos, vamos a hacer un cálculo también de una comida diaria como ejercicio dentro de las clases. Pero bueno, antes de eso, estamos clarísimos ya. Ahora sí. Sí, profe, ahora Ya. sí. Ya, les voy igual a poner un par de ejercicios para que nuevamente realicen esto. No, a ver, si comprendemos bien, es una cuestión de ir reemplazando las fórmulas, ¿no? O sea, no es que nos va a tomar muchísimo tiempo. Lo importante es que ustedes sepan de dónde obtenemos y cómo obtenemos estos datos, ¿ya? Ok, quiero pasar un poquito a la hoja que tengo de esta comida diaria en la misma tablita de Excel, en el mismo documento de Excel que ustedes tenían en su CIF, ¿ya? Entonces, aquí ustedes, si se fijan, estamos realizando un cálculo de valor calórico de los alimentos de todo un día de comida, de todo un día del menú. Ya, esta tablita igual es algo que hice yo, de pronto ustedes igual pueden encontrar otra información o incluso pueden, no sé, tunearle a la tabla, cambiarle un poquito si es que quieren, no tengo ningún inconveniente. Pero siempre para cuando ya empecemos a hacer cálculo ya de alimentos, vamos a utilizar o vamos a trabajar en base a las primeras tablas que yo les había pasado, ¿no? Donde hicimos el cálculo de valor de cantidades en gramos de grasa, hidratos de carbono y proteínas, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que les pasé? También hicimos un ejercicio en el examen, ¿verdad? Yo les había puesto aquí una cantidad de alimentos y ustedes, según la cantidad, ¿no es cierto?, de producto que estábamos yendo a colocar, ¿no es cierto?, en este menú, yo tenía que ir calculando, ¿no es cierto?, la cantidad de grasa, hidrato de carbono y proteína que yo tenía en este alimento, ¿sí? ¿Cómo podíamos nosotros sacar estos valores? Utilizando o bien las etiquetas nutricionales, ¿no es cierto?, de los alimentos directamente, utilizando las tablas de valor calórico y nutricional que se pueden encontrar en la web o de forma física, y utilizamos también calculadoras nutricionales como el caso del Fat Secret para obtener estos valores. ¿No es cierto? Yo creo que todos, el cómo sacamos estos valores está clarísimo para todos, ¿verdad? Porque ya hicimos estos ejercicios en el examen. Sí, pero aún así no me calificó a mí. ¿Qué cosa no califiqué? Esto de aquí, si no les he mandado todavía hacer. No, el examen. Sí te califiqué, no seas así. No, no, en serio, en serio. Espinosa, en el Tengo, no, es que yo te dije que tenías que revisar en el cuadro ya de notas.
Por En eso, el, pero en el igual, SAT. ¿cómo se llama? Ya, voy a volver a revisar, a ver si me dices que no te he colocado. Ya voy a ver, porque en el SAT sí hice el cambio. Bueno, este ejercicio hicimos. Ya vamos a dejar eso, luego revisamos de Espinosa, que me dices que no. Me pones en evidencia. Vamos, si nos acordamos de esto, entonces, ¿cómo obteníamos estos valores, no es cierto? En base a la cantidad de producto que yo, ¿no es cierto?, estoy consumiendo. Recuerden que estos valores que tenemos aquí son valores que obtenemos en gramos, ¿verdad? Porque yo tengo un valor de referencia que es la cantidad que voy a consumir y si es que yo busco en estos documentos, FAT-SICRET, en las tablas, en las etiquetas, yo puedo saber la cantidad de grasa, hidratos de carbono y proteínas que yo tengo según el peso o la cantidad de producto que yo estoy consumiendo, ¿no es cierto? Esta tablita está mucho más completa porque ahora sí voy a realizar el cálculo de las calorías. Entonces, si es que yo voy colocando, ¿no es cierto?, todas mis comidas, aquí voy a borrar esto de aquí, ya, dice que en el desayuno, por ejemplo, voy a consumir pan tostado con 200 ml de café con leche, para media mañana voy a consumirme un yogur con una manzanita picada, de almuerzo voy a consumir 200 gramos de pollo asado con 100 gramos de papas cocidas, una ensaladita, un jugo, un postrecito de unas galletas de mantequilla. A la media tarde me voy a tomar un tinto de 125 ml con una humita, ¿ya? Y en la cena voy a consumir una copa de vino con un pastel de coliflor, ¿ya? ¿Cómo puedo yo saber los valores de esto en gramos? Obviamente, según la cantidad de referencia, voy a las calculadoras, voy a las etiquetas, voy a las tablas de valor calórico y nutricional y calculo, ¿no es cierto?, según el peso, cuál es la cantidad en gramos de grasa, hidrato de carbono y proteína, ¿no es cierto?, que yo tengo en esta porción de alimentación. ¿Sí? Hasta ahí estamos clarísimos. ¿Alguna duda? ¿Alguien que no se acuerde algo? No sé, queramos refrescar. Si es Dígame. que puede repetir, ya no me acuerdo cómo se sacaban los porcentajes Sí, me parece. Ya, a ver, de la grasa, carbono y proteínas. ya, solamente, a ver, me voy a ir a una, a ver, al FAT-SICRET. Ya, ¿estamos viendo la pantalla o no se está viendo la pantalla? Creo que no, ¿no? No, Ya, Estamos viendo Excel. ya voy a la pantalla. Ahí está. Ya estoy en FAT-SICRET. Solo voy a revisar el valor, a ver, del pan tostado. Me dice que vamos a consumir 2 unidades, ¿ya? Si yo pongo pan tostado aquí, ya voy a revisar el valor que tengo en el pan tostado. Y aquí dice que voy a consumir, dice, me sale el valor por una tajada normal, ¿sí? Por una pieza de pan tostado. En el ejercicio dice que yo me voy a consumir 2 unidades, o sea, 2 piezas, ¿no es cierto?, de este pan tostado. Si en una tajada, en una pieza de pan tostado, yo tengo 0,96 de grasa, ¿cuánto tengo en 2? ¿Pueden ayudarme multiplicando? Pueden ayudarme multiplicando el valor de carbohidratos y multipliquen el valor de proteínas también. Es De simplemente. grasa sería 1.92 gramos. Ya 1.92. Si yo me regreso a la tablita que les estoy indicando, aquí tengo, si ven, el 1.92. ¿Cuánto de hidrato de carbono? De proteína le saqué 4.32. ¿De cuánto de proteína? Sí, Ya, aquí está, el 4.32 y de hidrato de carbono. ese Y ya no lo. decía que tengo 13.0. 26.0. ¿Cuánto? 25 punto algo 000, en realidad 13,06 25.11. por 2, 26,12. Perdón. Que es el valor que tengo aquí. ¿Sí ven?
Entonces es así como obteníamos el valor en gramos, ojo, ¿no? Según la cantidad del producto que yo estoy consumiendo, ¿sí? Así tengo que ir realizando, tengo que ir buscando de todos los alimentos de mi día, ¿no es cierto? Pero considerando siempre la cantidad. Yo tengo estas calculadoras nutricionales que nos permiten llegar a entender el resultado de forma mucho mejor, ¿no es cierto?, más rápida. Son calculadoras que tienen valores realmente reales, son páginas confiables que nosotros podemos utilizar, ¿ya? Si es que yo voy a buscar el valor de otro alimento, por ejemplo, manzana, me dice una unidad de manzana. Si yo pongo aquí manzana, ya entro en el valor de la manzana, si es que es posible, busco, ¿no es cierto?, aquí en tamaño de la porción, una que se adapte al producto, ¿no es cierto?, o a la cantidad que yo estoy recomendando en mi menú, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, yo pongo una, tranquilamente puedo poner el valor de esta mediana, ya aquí dice tamaño de la porción, una mediana. En el ejercicio yo les estoy pidiendo el valor de una manzana picada, dice, de una unidad de manzana picada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? El valor que tengo aquí de esta unidad, ¿no es cierto?, de manzana mediana, yo colocar en mi tablita. Si de grasa tengo, dice 0,23, entonces voy a colocar 0,23. De hidrato de carbono dice que tengo 19,6, coloco 19,6 y de proteína 0,36. Esto porque me están pidiendo el valor en unidad. Si es que yo, por ejemplo, quisiera poner el valor de la taza, tendría que colocar el valor, ¿no es cierto?, aquí, de una taza y colocar, ¿no es cierto?, estos valores que tengo aquí en mi tablita, ¿sí? En la tablita acá. Ahora les comparto la tabla de nuevo. ¿Ya? Son los valores que he ido colocando aquí. ¿Sí? Entonces, todo va a depender de la cantidad de producto que me esté recomendando en mi menú. Entonces, yo realizar el cálculo en el total de gramos. ¿Sí? Eso básicamente es como vamos colocando este ejercicio. Ustedes ya lo realizaron, ya hicimos este ejercicio, ¿no es cierto?, de buscar el valor en gramos. Y lo que vamos a hacer con esta tablita al final es simplemente calcular el valor en calorías. Eso va a quedar pendiente para la próxima clase, ¿ya? Con todo pueden echar una revisión. Ustedes... Y una duda, el foro todavía no se me abre, no sé pues, si para todos los compañeros o solo para mí no hay cómo subir. Marianita ya ha abierto el foro ya tantas veces, ha abierto, se ha cerrado, se ha abierto, se ha cerrado. Yo el día que les mandé un mensaje, no recuerdo el día que les abrí nuevamente para que hagan ustedes ya la... Decía el último foro del superalimento, de los 3 superalimentos. No me sale aquí en el Ese feed. faltó, profe. Que había... Sí, ese no ha abierto, profe. Ese digo, Ajá. pues, el último. El super... El No los superalimento, yo también me confundía con lo que era química. Ah, ya. Es que creo que todos nos confundimos con química, ¿o no? A ver, déjeme ver cómo está. El foro de los superalimentos. O sea, en teoría está... A ver, déjeme ver, nos da justo. En teoría está habilitado. No está, fue el anterior que usted habilitó, profe, el anterior Exacto, foro. o sea, está Pero habilitado tenía que como habilitarlo. que nosotros, o sea, El de la etiqueta nos habilitó, profe. El de la etiqueta de las tostadas. Ya, entonces verán, les voy a habilitar. ¿Ustedes creen, si ya tienen, yo les habilito hoy para que pero suban no hoy? me diga que es para hoy día mismo. Pero si ya les mandé antes mismo hacer lo de las etiquetas. Pero ni siquiera Aquí nos tenemos, acordamos ya tenemos lo que clases pasó. seguiditas, profe. Ya verán, les voy a poner como fecha límite porque es una tarea que ya envié. Ya hasta les estoy abriendo hoy y se va a cerrar el día viernes que tenemos la próxima clase. ¿Ok? Mañana.
ya, para que le haga. Ahí ya está. Quisiera que este momento ingresen para ver si ya pueden hacer la respuesta. Alguien que tenga abierto, que vea si es que puede ya realizar la respuesta. No, profe, no permite. Todavía no, profe. Entonces, porque, verán, hagamos una cosa. Debe ser por la hora que está 6 de la mañana A ver, déjenme ver. del 20. Profe, es que otra vez está el problema como el anterior que decía que no estábamos asignados a ningún grupo, Eso le sale. Déjenme ver otra vez. porque ahora sí ya sale la fecha que está asignada para el 20 de enero, pero abajo sale en inglés que todavía no estamos asignados a ningún grupo otra vez. Ya, les voy a volver a abrir entonces voy a eliminar este y voy a abrir otro para ver si es que así, logro. Ya, manténganse y me comentan por el chat, ya. Voy a volver a crear, digamos, el foro, ya, y me comentan. ¿Ok? Ya, profe. Ya listo, chicos. Nos vemos entonces el día viernes, ¿ya? Ya, profe. Gracias. Ok, chao. Hasta luego, profe. Chao.